Bien, estudiantes del SEBA Manuel Escorza, segundo avanzado. Ingresamos ya a la experiencia de aprendizaje número 2. Y con todas las ganas, la energía, el optimismo para poder seguir aprendiendo. Bien, de esa experiencia de aprendizaje que nos indica, promovemos, ¿no?, el estilo de vida saludable o la salud, ¿no?, y el cuidado del medio ambiente. Vamos a trabajar nuestra primera actividad. La primera actividad de esta experiencia indica lo siguiente: analizamos las consecuencias del consumo de comida chatarra, empleando las magnitudes directamente proporcionales, ¿ok? Bien, empezamos. Miren acá, vamos a leer un poquito, que siempre es importante tener conocimiento. Dice: vivimos en una época en la que todo sucede a gran velocidad. El ritmo y estilo de vida de la sociedad moderna nos hacen vivir con estrés y prisas, es cierto, ¿no? Todo parece ser urgente e incluso comemos sin la tranquilidad con lo que deberíamos. La comida chatarra o comida basura ya está instaurada en nuestra dieta. Sin embargo, la literatura científica ha revelado que el consumo habitual de esta comida no es beneficioso, sino todo lo contrario, ¿no? Resta salud y calidad de vida. Sobre todo en estos tiempos nos hemos comprobado, ¿no?, con esta pandemia, cómo es que se ha visto afectado nuestro sistema inmunológico justamente por esto, ¿no? Que le hemos dado más prioridad al trabajo, el estrés de la calle y todo lo demás, que pues muchas veces hemos comido rápido, rápido, cualquier cosa, compramos un cuchito en la calle, una gaseosita o algo así, ¿no? Entonces, de una u otra manera se fue haciendo cotidiano este tipo de alimentación o esta dieta, ¿no? Bien, entonces, ¿qué nos dice acá? ¿Qué cosas a largo plazo puede, tanto a corto como a largo plazo, dependiendo, por eso se dice acá, de la constancia con lo que podemos hacer nosotros de consumir estos alimentos, nos puede ocasionar trastornos cardiovasculares, sobrepeso, fatiga y depresión? ¿No? Son algunos de los ejemplos. Ahora, ¿con qué alimentos podríamos reemplazarlo? A ver, ¿qué alimentos de repente, pues sí, yo trabajo, si no tengo tiempo para sentarme y comer de repente con paciencia, ¿no? O de repente, pues lo más rápido que encuentro ahí, un pan, un sándwich y una gaseosa o esos jugos que vienen ¿no? Procesados, ¿no? Entonces, o galletita, ¿no? Entonces por ahí vamos reemplazando el almuerzo, ¿no? No puede salir, qué sé yo. Entonces, ¿con qué alimentos podríamos reemplazarlo? ¿Creen ustedes que también lo puedo llevar yo en la cartera en la mañana, ¿no? Y tengo hambre y me lo como, voy comiendo, pero ¿qué tipo de alimentos serían los más adecuados, ¿no?, que podrían reemplazar estos que estamos observando aquí? ¿De qué depende la proporción de alimentos que debemos consumir diariamente también, ¿no? Entonces, de repente por ahí sí, se me puede antojar una vez a la semana, de repente por ahí comer algo, no sé, un sanguchito, una hamburguesita o una salchipapa, etcétera. Pero de cuando en cuando, ¿no? Entonces, ¿qué conocimientos matemáticos para ello necesitamos? Bien, entonces vamos a empezar ya a nuestra actividad. Entonces, como siempre, ¿qué necesitamos? Tener nuestro cuaderno, nuestro portafolio de evidencias, ¿no?, bien ordenado, organizado, ¿no? La concentración en la clase y la participación, ¿ok? Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál va a ser lo evaluado? Lo evaluado va a ser analizar la relación que existe entre dos magnitudes a partir de situaciones cotidianas. ¿Qué son magnitudes? Vamos a identificarlas también. Y aplicar la estrategia de regla de tres simple y directa, que usted ya la conoce, que hemos trabajado la semana pasada, ¿ya? Cuando hemos hecho porcentajes. Bien, entonces empezamos. Primero vamos a empezar conociendo qué entendemos por razón, ¿no? Entonces tenemos aquí, cuando hablamos razón entre dos números, dos cantidades, ahí está, viene a ser el cociente de estas dos cantidades. Por ejemplo, la razón entre 10 y 2 es 5. Entonces quiere decir ya que 10 entre 2, ¿cuánto sería? 5. Ahí está, ¿no? La razón. Bien, cuando hablamos, los números 2 y 5 y 8 y 20 forman una proporción. A ver, ¿por qué? ¿Por qué forman una proporción? Ya que la razón entre 2 y 5 es la misma que la razón entre 8 y 20. ¿Y cómo me doy cuenta? ¿No? Entonces vamos a nosotros a darnos cuenta de esto, que están en la misma proporción cuando multipliquemos en aspa y obtengamos el mismo producto. En otras palabras, ¿qué estamos utilizando también acá? ¿Recuerdan que hicimos el tema de fracciones equivalentes? Sí, yo sé que lo recuerdan. Entonces, pues no son la misma cantidad, pero son equivalentes, y si hablamos, estamos trabajando de magnitudes y proporciones, entonces forman una proporción. Ahí está, ¿ya? Entonces decimos que acá forman una proporción, en forma general, ¿ya? ¿No? Los números A, B, C y D forman una proporción si la razón entre A y B es la misma que entre C y D, ¿ya?
A es, ¿cómo se lee cuando hablamos de proporción? A es a B, como C es a D. Ya está. Y esto es en general, ¿no? Ahí me doy cuenta. El mismo producto al multiplicar en aspa. ¿Qué es magnitud? Es todo aquello que se puede medir. Por ejemplo, la temperatura, ¿qué más? Costos, ganancias, el pago, sueldos, longitudes, número de personas, altura, el tiempo, que se puede también se mide, ¿no? Entonces, todo lo que pueda ser medido viene a ser magnitud. Cuando hablamos que dos magnitudes son directamente proporcionales, dice bien claro acá. Son dos magnitudes tales que si al doble, al triple cantidad de una de ellas o de la primera, corresponde también lo mismo, doble, triple de la segunda. O sea, mantienen la misma proporción. ¿Ya? Se dice que esas dos magnitudes serán directamente proporcionales, mientras que una aumenta al doble, la otra también aumentará al doble. Aumenta al triple, la otra también, en esa misma proporción. Si una disminuye a la mitad, la otra también va a disminuir a la mitad. ¿Ya? Entonces, ahí hablamos que estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Bien, pasamos aquí. Aquí vamos a identificar magnitudes. Ya me dijeron que magnitud es todo aquello que se puede medir. Entonces acá tenemos situaciones. ¿Ya? Entonces tenemos tres situaciones en donde vamos a identificar las magnitudes. Bien, tenemos aquí dice una situación en la carretera que una área que iba por Cusco se vio afectada por la precipitación de nieve. Los viajeros quedaron varados varias horas, pues la capa de nieve o de nevada alcanzó los 15 centímetros. En algunas zonas, una cuadrilla de 6 trabajadores de la región pone limpia la vía Arequipa, debido a la intensa nevada que viene azotando esta región. El pago de los trabajadores es de 160 soles por día. Entonces aquí me doy cuenta. Aquí no me da la cantidad, simplemente dice varias horas, por eso no lo estoy considerando. Pero sí me dice, alcanzó la capa de la nevada a 15 centímetros. ¿Qué magnitud está trabajando? 15 centímetros, altura, ¿no? 15 centímetros. ¿Qué más? Acá es número, ¿ya? Número de trabajadores. El número de trabajadores es una magnitud. ¿Cuántos eran? 6, ahí me menciona. Y luego acá que está hablando del pago, ¿no? Del sueldo, le puedo poner sueldo, pago, ¿no? 160 soles por día. Ya está. Ahora ustedes aquí, por ejemplo, dice, debido a asaltos constantes en los bancos, donan 26 patrulleros. ¿Cómo colocaría yo acá en la magnitud? Número de patrulleros o cantidad de patrulleros. Colocan entre paréntesis cuánto. Para ayudar a erradicar la delincuencia en Lima, puesto que en los últimos 3 meses se incrementaron, en los últimos 3 meses, ¿no? No será tiempo, ¿no? Cuando me hablan de horas, cuando me hablan de semanas, de días, ¿no? Entonces estamos hablando de tiempo, ¿pero en qué? 3 meses. Luego dice, se incrementaron teniendo como pérdidas más de 200.000 soles. O sea, acá, pérdida, ¿no? 200.000 soles. Ahí está, ¿no? Entonces, ya está listo, ¿ven? Ya está. Ahora acá, número 3, se estima que el 80% de casos, ¿ya? Si un niño es obeso, lo seguirá siendo cuando llegue a la adultez. Número de casos o porcentaje de casos. ¿Cuánto es? 80%. Apenas 2 de cada 10 niños realizan actividad física 5 veces a la semana. 2. Está hablando del número de niños. ¿Ah? ¿No? Entonces, ¿qué más me habla? 5 veces a la semana hacen ejercicios, ¿no? Entonces, 5 veces. Cantidad de ejercicios de la rutina, número. No se pone 5 veces, ¿ya? Esto no solo es un tema de salud personal, también es un problema, bueno, ya no me habla de magnitud. Entonces ahí estamos sacando, identificando las magnitudes. Bien, y ahora, ¿cómo trabajamos situaciones de magnitudes directamente proporcionales? Se puede trabajar tabulando, ¿ya? Dependiendo de cómo nos presenten el problema, se puede trabajar también con lo que estamos viendo acá, la representación gráfica que nos dan, y la vamos a explicar ahorita. O también aplicando esto, que es la regla de 3 simple y directa, que ya lo hemos trabajado, ¿no? Entonces, la regla de 3 simple y directa se utiliza cuando el problema trata de dos magnitudes y sean directamente proporcionales. Podemos decir que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al aumentar o disminuir una de ellas, la otra aumenta o disminuye en la misma proporción, ¿no? Entonces, ¿cómo yo aplico la regla de 3? Son dos magnitudes, entonces por lo tanto acá hay una columna para la magnitud 1, columna para la magnitud 2. Identifico, por eso es importante que el problema identifiquemos las magnitudes. Sacamos los datos, los sacamos, colocamos. Entonces, una magnitud va acá, o sea, el dato de la primera magnitud, el dato de la segunda magnitud.
Y aquí, dependiendo, ¿no?, quién sea el incógnito, en este caso acá el incógnito se está colocando acá. Hay 3 valores conocidos y uno que falta calcular, por eso se llama regla de 3 simple, ¿ya? ¿Cómo calculo cuando son directas? Multiplico en aspa o en cruz. B por C sobre A es igual a X. ¿Listo? Ahora, las magnitudes directamente proporcionales, las dos magnitudes, ¿ya? La representación gráfica es una línea recta. Por ejemplo, dice acá, número de galletas, 2 galletas paga 8 soles, por ejemplo, 4 galletas 16, 6 galletas 24, 2 y 8 galletas 32, y así yo puedo ir calculando lo demás, ¿no? Entonces, si voy colocando acá 12 es a 8, recuerden, 4 es a 16, 6 es a 24, como 8 es a 32. Esto me da la constante de proporcionalidad. Si ustedes van a dividir, se van a dar cuenta que la constante es la misma, ¿ya? Es la misma. Entonces, o hacen así, ¿no? 8 entre 2, me salió 4, 4, 4, 4. La constante es la misma. Tiene que haber una constante de proporcionalidad, tiene que ser la misma. No puede ser diferente. Si es diferente, entonces ya no llamaríamos magnitudes directamente proporcionales. ¿Ya? Entonces, vamos para acá. Acá, indica si las magnitudes que estamos presentando aquí son directamente proporcionales, sí o no. Entonces, por ejemplo, acá, número de comensales y comida que debe haber en la mesa. Entonces, a mayor personas en la mesa, tiene que haber más comida, ¿cierto? Claro, si fueran menos personas, menos comida. Distancia y combustible empleado. Si el carro va a recorrer más distancia, obviamente va a emplear más combustible. Recorre menos distancia, menos combustible. De más a más, de menos a menos. Por lo tanto, sí es. Distancia recorrida y tiempo en hacer una caminata, ¿no? Entonces, igual, si yo quiero caminar, no sé, una hora nada más, ¿no? Entonces recorreré de repente, a ver, 100 metros o vamos a ver, 300 metros. Entonces, si quiero más tiempo, yo sé que voy a recorrer más distancia, ¿no? Entonces, ¿es proporcional? ¿Directamente proporcional? Sí. Esto ya es la repetida de aquí. Número de trabajadores y duración de la obra. Bien. A ver, cuando hay una obra, más trabajadores, ¿la obra acaba más rápido o se demora más también? Recuerda, ahí está la diferencia, ¿ves? Si contratan más trabajadores, la obra durará más tiempo o menos tiempo. Ahí les dejo. ¿Serán directa o no? Recuerden que directa es mientras una aumenta, la otra también. O si una disminuye, la otra también tiene que disminuir en la misma proporción. Bien, vamos a desarrollar este problema. La mamá de Lucía decide hacer una dieta estricta para bajar los niveles de azúcar en la sangre. Para ello, la nutricionista le indica que debe comer por lo menos 200 gramos de filete de pollo diario. Si quiere comprar para la semana, ¿qué cantidad deberá comprar? Ahí está. Identificamos primero las magnitudes a trabajar. ¿Cuáles son? Peso de filete, ¿no? El peso, 200 gramos. Y la cantidad de días, número de días, 7. Luego analizamos la relación de ambas magnitudes. Existe una relación directa, ya que a más días, obviamente, va a tener que necesitar más, va a tener que comprar o consumir más filete de pollo, ¿no? Entonces, vamos a aplicar la regla de 3 simple directa. Ubico en esta columna la primera magnitud, que es peso, y en la segunda columna la magnitud número de días. 200 gramos para un día. ¿Cuántos gramos será para 7 días? Multiplicamos en cruz. 7 por 200 sobre 1. ¿Qué obtuve? 1400 gramos sería, ¿no? Pero ustedes convierten y sería esto equivalente a 1 kilo con 400 gramos. Bien, entonces ahora ustedes van a trabajar de la misma manera aquí. Dice, sabiendo que los carbohidratos aportan 4 kilocalorías por gramo, si lo hizo un estudiante del SEBA, hoy consumió 250 gramos de papas fritas, ¿cuántos kilocalorías le aportó? Igual, kilocalorías por aquí, ¿qué más? Gramos, ¿no? Entonces, 4, 1 gramo, 200, ¿cuántos kilocalorías en 250 gramos? Digamos, ustedes aplican la regla de 3 simple directa, de hecho que va a ser más, ¿no? Si 1 gramo de carbohidratos aporta 4 kilocalorías, 250 gramos, ¿cuánto será? ¿Ya? Vamos a ver ahí. María, para preparar una mazamorra saludable, necesita 250 gramos de quinoa para 4 porciones, ¿no? Si decide preparar 50 porciones para venderlas, ¿cuánto de quinoa necesitará? Entonces me doy cuenta, ¿no? Peso de la quinoa, número de porciones. Hay dos magnitudes.
y sacamos los datos y hacemos la multiplicación que ustedes ya lo saben. Y acá es el gráfico, por eso hago un trabajo esto. Este gráfico corresponde, les dije bien claro, a una magnitud directa, a magnitud directamente proporcional. Si me piden calcular x más y, pero ustedes saben que 8 es ahí, como, así lo van a hacer, ¿no? X es a 24 y como 20 es a 30. Pero en los dos tengo letra, entonces primero cojan esto y esto. Saquen el valor de y. Luego, una vez que han sacado el valor de y, juntan esto con esto para calcular x. No se preocupen que igual lo vamos a trabajar, lo vamos a explicar durante el desarrollo de la clase. Pero dense cuenta y verifiquen con respecto a esto. Miren, 2 a 8 es igual a 4 sobre 16. ¿No? Entonces de acá yo multiplico en aspa y sale. Entonces igual van a hacerlo ustedes multiplicando en aspa. ¿No? Una vez que lo planteen aquí, lo van a multiplicar en aspa. Bien, y para terminar y reforzar el tema, ¿no? Tenemos acá, las magnitudes A y B son directamente proporcionales. Si cuando A vale 10, B vale 16, calcular el valor de B cuando A sea 15. Entonces, igual aplicamos la regla de 3, magnitud A y magnitud B, ¿ya? Y desarrollamos. En el número 2, ustedes van a formular un problema con los siguientes datos y luego lo van a resolver. Número de ejercicios, 50 ejercicios al día. Número de días, una semana. Entonces, planteen su problema, ¿no? Entonces, formulen un problema, ¿no? Si Anita decide hacer ejercicios, su rutina de ejercicios, y hace 50 ejercicios al día, por ejemplo, ¿cuántos ejercicios hará en total en una semana? Está planteado, así de sencillo, ¿ya? Entonces lo hacen, chicos, y luego igual. Ustedes saben que la retroalimentación y el financiamiento lo hacemos por WhatsApp y estamos también ingresando a la plataforma para trabajar. Cuídense, nos estamos viendo la siguiente.